En este segundo episodio veremos cómo algunas erupciones masivas, relativamente recientes, no solo provocaron devastadoras consecuencias en las zonas próximas al volcán, sino que sus efectos y consecuencias se sintieron en todo el mundo. Empezaremos con la erupción del Monte Laki en Islandia. Benjamin Franklin, físico y político estadounidense, que en aquel momento ejercía de ministro plenipotenciario de Estados Unidos en París, y que también sería el descubridor de la corriente del Golfo, fue el primero en relacionar el duro verano e invierno de 1783 y 1784 con la actividad volcánica del Monte Laki, erupción que se prolongó durante unos 8 meses y expulsó gran cantidad de gases y cenizas a la atmósfera. Se calcula que, como consecuencia de los cambios climáticos producidos por esta erupción, pudieron llegar a morir 6 millones de personas en todo el mundo, al alterarse los ciclos normales de lluvias o por la escasa radiación solar que conseguía llegar al suelo terrestre y que era insuficiente para que muchas cosechas pudieran crecer en óptimas condiciones. El impacto de la erupción del Laki continuó y contribuyó significativamente a varios años de clima extremo en Europa, donde, además, se sumaron las erupciones del Etna, del Stromboli y del Vesubio en Italia, que a finales del siglo XVIII aumentaron su actividad volcánica y entraron varias veces en erupción en pocos años. Todas estas erupciones no alcanzaron el nivel de la del volcán islandés, siendo mucho menores y con efectos más locales, pero, sin duda, ayudaron a mantener las condiciones creadas por la gran erupción del Laki, al aportar más gases y cenizas que también eran distribuidas por las corrientes al resto del continente, contribuyendo así a mantener las condiciones creadas por el volcán islandés. En Francia, la secuencia de fenómenos climáticos extremos incluyó una cosecha fallida en 1785 que causó pobreza a los trabajadores rurales, así como sequías prolongadas o inviernos y veranos rigurosos durante el siguiente lustro. Estos acontecimientos contribuyeron significativamente a un aumento de la pobreza y el hambre del país. Hay historiadores que consideran que los efectos de la erupción del volcán islandés tuvieron un impacto significativo en las causas que terminaron llevando a la Revolución Francesa de 1789. Otro ejemplo de los efectos del vulcanismo en el clima lo tenemos en la erupción del volcán Tambora en 1815. Esta está considerada como una de las más destacadas de las que se tienen registros históricos, debido a sus impactos globales en el clima y el medio ambiente. El volcán Tambora está ubicado en la isla de Sumbawa, en lo que hoy es Indonesia. La actividad volcánica comenzó el 5 de abril de 1815 y alcanzó su punto máximo con la erupción el 10 de abril. La cifra de muertos atribuibles a la erupción y sus efectos posteriores se estima entre 3 y 5 millones de personas en todo el mundo. Esta erupción estuvo caracterizada por una explosión catastrófica que liberó una enorme cantidad de gases, cenizas y partículas volcánicas en la atmósfera, siendo el dióxido de azufre uno de los gases que más influyó en alterar el clima terrestre, pues aunque no fue el único expulsado durante la erupción, sí fue el que tuvo el papel más destacado, pues reaccionó con el vapor de agua en la estratosfera, formando una capa de aerosoles sulfurosos que se dispersaron por todo el mundo. Estos aerosoles actuaron como un escudo para la radiación proveniente del Sol, reflejando una parte considerable de la misma de vuelta al espacio, lo que causó un enfriamiento global al llegar a la superficie del planeta una porción mucho menor de la energía del Sol que la que habitualmente lo conseguía. Otro de los efectos más importantes de la erupción del Tambora fue la alteración de los vientos atmosféricos, relacionado muy probablemente con la imposibilidad del planeta de absorber la energía solar. Los aerosoles sulfurosos liberados por el volcán afectaron la circulación atmosférica, desviando los vientos y cambiando sus patrones de circulación y distribución en la atmósfera, alterándolos de forma significativa. Esto tuvo implicaciones en la disposición de las masas de aire y, como consecuencia, en la formación de fenómenos climáticos como los huracanes y las tormentas. Estos cambios en los patrones de precipitación tuvieron consecuencias significativas en la agricultura y la disponibilidad de alimentos en muchas regiones. La erupción también causó disminuciones importantes en las temperaturas globales durante los años posteriores. Los veranos se volvieron más frescos y los inviernos más largos y severos en muchas partes del mundo. La caída de cenizas volcánicas contaminó el aire y el agua, afectando a la salud de las personas y la vida silvestre en la región circundante. Además, la erupción causó la pérdida de vidas humanas y la destrucción de comunidades cercanas al volcán. Debido a la erupción, las islas de Indonesia fueron golpeadas por tsunamis que alcanzaron, en algunos lugares, una altura de hasta 4 metros, destrozando muchas aldeas costeras y dañando grandes extensiones de tierra cultivable. Y como último ejemplo de las alteraciones climáticas que provocan las grandes erupciones volcánicas, veremos los efectos que tuvo la erupción del volcán Krakatoa, situado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra, en Indonesia. Esta tuvo lugar el 26 de agosto de 1883, y es considerado uno de los eventos volcánicos más devastadores y notables en la historia moderna. En realidad, no fue una única erupción, sino 4 consecutivas, cada una acompañada de enormes tsunamis, siendo la última la más potente y estruendosa. Como consecuencia de estas 4 erupciones, gran parte del estrecho de Sonda y varios lugares en la costa de Sumatra fueron afectados por flujos piroclásticos del volcán.
Se cree que el estruendo de la mayor de las erupciones es el sonido más alto registrado en la historia, alcanzando niveles de hasta 180 decibelios a una distancia de 160 kilómetros, y que llegó a escucharse en Perth, Australia, a más de 3.000 kilómetros. De los supervivientes más cercanos al volcán, muchos quedaron con secuelas auditivas, la mayoría sordos. Tuvo un impacto significativo en el clima mundial, cuyos efectos se sintieron en todo el planeta durante varios años. Una de las consecuencias más inmediatas y notables fue la liberación masiva de ceniza volcánica, gases y partículas a la atmósfera. Esta nube de ceniza volcánica se elevó a la estratosfera hasta alcanzar los 80 kilómetros de altura, dispersándose luego por todo el mundo, creando una capa que bloqueó la luz solar, lo que provocó un enfriamiento significativo de la temperatura global. La erupción del Krakatoa también generó una serie de tsunamis devastadores que causaron la muerte de decenas de miles de personas en las áreas circundantes de Java y Sumatra, donde también causaron daños en infraestructuras y tierras de cultivo, así como la destrucción de decenas de aldeas y poblaciones cercanas al volcán, que quedaron anegadas por los varios tsunamis que se sucedieron, algunos de ellos llegando a más de 30 metros de altura y que arrasaron con más de 160 aldeas, dejando más de 36.000 muertos según los datos de las autoridades coloniales holandesas. Otras estimaciones elevan esas cifras hasta las 120.000 personas. Estos fallecidos serían solo las muertes directamente atribuibles a la erupción y los terremotos y tsunamis que la siguieron. Estos últimos fueron el resultado de la rápida destrucción de la isla volcánica y la entrada de grandes cantidades de material volcánico en el mar. Según documentación de la época, el volcán arrasó todo lo que había a su alrededor. Los cálculos estiman que la fuerza de las explosiones durante la erupción de 1883 fue 10.000 veces más fuerte que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial, arrojando a la costa de las islas cercanas enormes bloques de coral, que pesaban en algunos casos cientos de toneladas, y lanzando suficiente ceniza a la atmósfera para reducir las temperaturas globales en más de 1 grado Celsius durante el año siguiente. La columna de ceniza se cree que alcanzó los 80 kilómetros de altura, afectando los patrones climáticos en todo el mundo durante años y sumergiendo el área circundante en la oscuridad durante días. Mientras la ceniza daba vueltas alrededor del globo, se observaron atardeceres azules y verdes en todo el mundo durante los siguientes 3 años. No hay datos sobre la mortalidad indirecta de la erupción, pero con efectos observables 5 años después en todo el mundo, sobre todo con el descenso de la temperatura, es evidente que tuvo que afectar a la producción mundial de alimentos, tanto animales como vegetales, alterando significativamente su rendimiento, aunque esa variación fuese distinta en función de la localización. En zonas cálidas, la bajada de la temperatura ayudó a aumentar la producción, mientras en las zonas más frescas, donde la temperatura era óptima para las cosechas, los efectos en la productividad debieron notarse de manera notable. Que no haya datos sobre hambrunas en Europa podría indicar que los países europeos suplieron las malas cosechas gracias a sus colonias africanas y o al comercio con otros productores, pero al no haber datos que indiquen el motivo, solo se puede especular. Con estos 3 ejemplos que acabamos de ver, y que ocurrieron en épocas relativamente recientes, lo que ha permitido a los científicos su estudio usando fuentes de una calidad aceptable, se ve claramente las dificultades de analizar las consecuencias climáticas que ocasionan las grandes erupciones y las catástrofes asociadas a ellas. Estudiar las erupciones o sus indicios cuando sucedieron hace más de 2000 años, durante el apogeo y caída de Roma, lleva su estudio y análisis científico al límite, obteniendo más especulaciones que datos certeros y contrastados, sobre todo cuando la erupción ha ocurrido en lugares lejanos al mismo, y lo único que se tiene son referencias vagas en los pocos escritos de la época que han llegado a nuestros días, o evidencias indirectas poco claras. Pero extrapolando los conocimientos que tenemos hoy día, es fácil concluir que eventos colosales tuvieron que influir en la vida cotidiana de los habitantes de todo el mundo, y en el caso que nos ocupa, del Imperio Romano y de sus vecinos, provocando malas cosechas, que a su vez provocarían hambrunas, y estas facilitarían la propagación de enfermedades. Esto obligaría a muchos pueblos, con menor capacidad técnica y social que la que tenía el Imperio Romano, a desplazarse para encontrar mejores asentamientos, como por ejemplo los godos en el siglo II y III, o los hunos ya en el siglo V, y cuyos movimientos a nuevas y mejores tierras expulsaron, absorbieron o subyugaron a sus antiguos ocupantes. Esto desencadenó una sucesión de acontecimientos, donde los desplazados a su vez ocupaban otras tierras, desplazando a quienes ya las habitaban, y estos también debían desplazarse a otras nuevas o perder su identidad, o peor, su libertad o su vida, por lo que la cadena continuaba hasta que el problema llegaba a las fronteras imperiales, que de repente se veían desbordadas, con unos bárbaros desesperados que veían frente a sí las riquezas y el bienestar del imperio, mientras eran acosados por otros bárbaros, más aguerridos y que amenazaban su existencia, por lo que la opción de asentarse en el rico y próspero imperio era una idea demasiado atractiva como para ignorarla.